Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Runner 503. Antes quiero agradecer a nuestros patrocinadores por confiar en este espacio para poderle hablar a toda la comunidad de corredores. Quiero agradecer a Claro, Powerade, Michelob Ultra, Suinamérica, Headset, Isuzu, Jellicar y Confía. Miren, el día de hoy queremos hablar de un tema que sé que a muchísimos nos apasiona, el trail running. No saben la cantidad de corredores que conozco que aman el trail running y se rehúsan a correr en calle. Ojo, con esto no quiero decir entonces que a los que también nos gusta la calle, no disfrutamos hacerlo en el asfalto. Pero el trail runner es especial, hay que admitirlo, porque aparte de permitirte ejercitarte, es una forma de conectar con la naturaleza, es una forma de salir de la rutina y lo común y te deja desconectarte y disfrutar plenamente de correr. Al mismo tiempo, ya que son condiciones menos controladas y pasa por una gran variedad de terrenos. El trail running también puede llegar a ser un gran reto para muchos corredores y que disfrutan el verse superando cada una de esas carreras. Y es que independientemente del sendero que corramos, siempre vamos a encontrar ese sendero diferente. Nunca la montaña va a ser igual, aunque hayamos pasado 1000 veces por ella. Y miren, hoy tengo el gusto de contar con Ricardo Bonilla. Ya le hemos tenido otras oportunidades en el programa, solo que lo habíamos tenido vía conectado, por conexión, cuando estábamos en pandemia, y hoy ya lo tenemos en vivo. Él es el fundador y director de Trail Runners El Salvador, es corredor de trail y de montaña, y por excelencia es uno de los grandes corredores de esta modalidad. Y hoy hablaremos sobre la Ultra Trail de Comasagua, que estará cumpliendo su 10ª edición. Pero antes, para los que no están familiarizados con este deporte o con hacerlo en montaña o quieren conocer un poquito más, Ricardo nos contará un poco sobre cómo es correr en la montaña. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Ileana, gracias por invitarme y tener en tu programa. Lo felicito y emocionado porque realmente ahorita estamos ya a pocas semanas del gran evento de Outcome Gold Edition que vamos a hablar. Aparte, Ricardo y toda la organización son los máximos organizadores de carreras de montaña en este país. Yo personalmente las disfruto increíblemente y cuando sé que Trail Runners está involucrado en la organización, digo, voy a lo seguro, no me voy a perder. Es increíble la organización que tienen ellos, así que yo siempre los recomiendo. Quiero saber, antes de empezar a hablar de Comasagua, porque es el tema más importante de esta noche, ¿qué te atrajo inicialmente al trail running y por qué te quedaste en esta modalidad? Mira, sé que esta es una carrera, la de Surf City es en asfalto, pero la mayoría de sus carreras son en montaña. ¿Por qué decidieron quedarse más en montaña y hacer menos asfalto? Pues mira, la verdad es que todo empezó porque cuando empezamos a correr con Trail Runners El Salvador, éramos 2, 3 personas que dijimos un día, hey, ¿por qué no empezamos a correr en montaña? Tenemos cerca aquí de la ciudad de San Salvador, tenemos 2 parques muy bonitos y con las condiciones adecuadas para poder llevar a practicar este deporte, que es el Ecoparque El Espino y el Bicentenario, en el corazón de la ciudad. Entonces dijimos, ya hay corredores de asfalto, empecemos a correr en la montaña. Yo en lo particular soy amante de la naturaleza, me encantan las actividades de outdoors, como le llamamos, o actividades al aire libre, y así fue como empezó. Y poco a poco con los años el equipo fue creciendo hasta que un día nos convertimos en organizadores de trail running. Y fue como nació la primera carrera, que vamos a hablar de ella, pero fue a través de una consultoría de turismo y que nos buscaron a nosotros para poder elaborar una carrera de montaña en el municipio de Comasagua. Entonces, en el 2014 fue ahí donde inició la primera vez y ahí arrancó toda una aventura. Toda una aventura. Runner 503 llega a muchos corredores, pero mucha de la comunidad que nos sigue o que ve el programa son corredores nuevos, están empezando y que ven que de repente uno corre calle, de repente montaña y les cuesta identificar dónde está la diferencia entre una y otra, pese a que se ve obviamente cuáles son las diferencias, pero ya a la hora de las horas, a mí mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre una y otra. Quizás una de las cosas más importantes es la preparación, la física y la mental para enfrentarte a una carrera de montaña. ¿Cómo debería de ser esta preparación? Bueno, yo creo que primero, antes de elaborar, digamos, como un plan de preparación físico, mental para el trail running,
hay que distinguir la diferencia entre ambas modalidades, que es correr en montaña y correr en asfalto. Trail running implica correr en cualquier superficie que no sea asfalto. Y por lo general una carrera de trail running conlleva un porcentaje ya sea de senderos, de calle balastreada o de tierra, o de campo traviesa, y una diversidad de características de terreno que básicamente su principal característica es el desnivel positivo, o sea, subir. Y que no es uniforme, entonces no es plano. Entonces ahí varía mucho con los desniveles positivos, es decir, ascensos, subidas, cuestas, o descensos negativos, o perdón, desniveles positivos, que implica descensos, bajadas, porque precisamente el deporte se practica en la montaña, ¿verdad? Entonces, o en cerros. Entonces, a partir de ahí hay que tener claro muchas cosas, muchos conceptos, ¿verdad? Que aquí no nos vamos a enfocar tanto, digamos, en el paso, en el ritmo, en la cadencia, sino que más bien cómo me voy a entrenar para un cierto desnivel positivo, ¿verdad? No es lo mismo correr 10 kilómetros planos que 10 kilómetros con desnivel positivo, con cuestas, subidas, bajadas. A veces implica un recorrido que atraviesa ríos, distintos tipos de terreno, tierra, arena, piedras, lodo, dependiendo la estación del año, que si es época lluviosa, época seca. El clima es un factor muy importante también. Hay muchas personas que también hay que recordar que a veces el clima dentro de la montaña es muy diferente al de una ciudad, ¿verdad? Es mucho más fresco, de repente la temperatura puede bajar. Entonces todos esos aspectos son bien importantes. ¿Por qué? Porque van a determinar a la hora de decidir qué tipo de accesorios voy a llevar, cómo me voy a preparar, ya sea para un clima en particular, y también así voy a ver, es bien importante tomar en cuenta la nutrición, la alimentación que voy a tener en mi preparación. Entonces, todos esos aspectos son bien importantes tener claro a la hora de prepararse para una carrera de trail running, ¿verdad? Prepararse para una carrera de trail running implica tomar en cuenta todas estas consideraciones que acabo de mencionarte, ¿verdad? Terreno, equipo, accesorios, alimentación, etcétera. Pero si usted es el tipo de persona que simplemente quiere empezar a correr trail, ¿verdad? Quiere incursionar en el trail running por primera vez, no se aflija, pues obviamente en primer lugar no es necesario tomar en cuenta todos estos aspectos que acabamos de mencionar. Lo importante es que si usted empieza a correr en calle y quiere pasar al trail running, es importante que lo haga gradualmente, ¿verdad? Gradualmente. Si no es lo mismo, perdona, no es lo mismo correr 21 kilómetros en calle que ir a correr 21 kilómetros a la montaña. Entonces, bueno, a mí me pasó, yo venía de hacer 42 kilómetros y me fui a hacer Ilamatepec. Eran 21, yo dije, ya corrí 42 en calle, que pueden ser 21 en llegar a Ilamatepec. Error completo, me morí, me tardé más de lo que me había tardado en los 42. Ahí me di cuenta que había realmente una diferencia abismal entre correr en calle y correr en montaña. Así es, ¿no? Y la verdad es que, precisamente es bueno primero probar, ¿verdad? Probar, no solo lanzarse a una distancia que ya he hecho en calle, solo lanzarse así nomás en trail running, porque hay que probar y gradualmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los principiantes, es recomendable siempre que también, incluso hay que recordar que trail running no solo es correr, sino que también hay distintos ritmos, se camina mucho. Uno dice, puchica, pero ¿cómo voy a correr esa cuesta? No es necesario, no hay que frustrarse, porque de hecho trail running implica todo eso, no solo correr, sino que implica marchar, implica caminar, mantener un ritmo constante, porque hay tramos o hay segmentos o hay partes de las rutas o según el terreno, pues no se puede, presentan, digamos,
pendientes demasiadas o muy técnica para poder correr. Entonces, a veces mucha gente se me acerca y dice, puchica, pero yo me frustro porque no puedo correr en tal terreno. No, les digo, no se preocupen, de eso se trata el trail running. Se camina, se corre Sí, y y se... nadie lo va a ver mal si va caminando. Exacto. Pero lo La más importante... calle, mucha gente lo ve mal a uno. Exacto, pero lo más importante es que se disfruta. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, yo que tengo la oportunidad de hacer las dos cosas. Yo personalmente siempre lo he dicho, me gusta más la montaña, aunque hago más calle. En el diario, en el mes, hago más calle, pero me gusta mucho más la montaña. Por eso es que hago más carreras de montaña que de calle. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar que sea así como, no sé si graciosa, interesante, que haya sucedido en alguna carrera, que fue así como anecdótica, algún tema que haya pasado en alguna carrera? Híjole, bueno, anécdotas Me hay imagino que varias, hay muchas. Sí, me extraña vender un montón. Te puedo decir una, ahorita que se me viene a la mente, no es precisamente una carrera, pero es de una vez que estuvimos entrenando. Y fue bien particular, fue una ruta que está aquí nomás, no está ni siquiera afuera de la ciudad, sino que está en el área de Nuevo Cuscatlán. Fuimos a entrenar un día, era en época lluviosa. Y hicimos un circuito, era un circuito aproximadamente de unos 10 kilómetros. Pero este circuito implicaba darle vuelta a un cerro pequeño que hay ahí en esa zona. Y empezamos a correr, pero se da la casualidad que ese circuito, ese camino es un circuito y literalmente da la vuelta y regresa al mismo lugar. Entonces, y uno de ahí baja el cerro y continúa su camino. Entonces, en ese momento pasó una neblina y era tan espesa que literalmente cuando nuestra intención era darle vuelta al cerro y luego bajar, no nos dimos cuenta por la neblina y no nos dimos cuenta cuando ya íbamos por la mitad de la segunda vuelta. Entonces, y eso que era una ruta que nosotros conocemos muy bien, dominamos, pero cuando fue bien chistoso, pues, porque cuando realmente uno dice, puede pensar, yo conozco bien la ruta, yo conozco bien la montaña, pero cuando las condiciones De la de la naturaleza. naturaleza te pone en el camino, cualquier cosa puede pasar y es ahí bien importante. Literalmente, no es que no nos habíamos perdido, pero que no nos habíamos percatado que ya íbamos por la segunda vuelta. Ajá. Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, la verdad que a la naturaleza, a la montaña se le respeta y hay que ir precavidos, ¿verdad? Hay que ir con los sentidos muy abiertos, tanto el oído, los ojos. ¿Por qué? Porque, y es una de las recomendaciones que nosotros hacemos, que lo ideal cuando uno practica trail running no vaya escuchando música, no vaya con audífonos, por lo menos, Ajá. porque los audífonos lo distraen y fácilmente puede perderse en el camino o puede suceder algún accidente. Entonces, y sobre todo, eso por una parte, pero por otra parte que también cuando uno no anda audífonos, entra en mayor conexión con la Claro. naturaleza y esa es una experiencia muy bonita porque empieza a apreciar toda la belleza que nos presenta la naturaleza. Fíjate que eso es bien importante y creo que a mí me gusta un montón ustedes en sus recomendaciones de las carreras, es por ejemplo todo el equipo que hay que utilizar y a veces uno dice, ay, no, ¿y por qué piden no sé qué? ¿Y por qué piden pito? ¿Y por qué piden? Pero realmente cuando estás en la montaña y a veces que estás solo, que te toca quedarte solo, o sea, el pito de verdad, yo me acuerdo para un entreno de ataco me había perdido en los cafetales y no hallaba, pero yo andaba mi pito, que por cierto lo he perdido, y entonces pité y rápido me encontró la persona con la que andaba conmigo. Entonces creo que es bien importante tomar en cuenta todas las recomendaciones que hace la organización, sobre todo los elementos que hay que llevar, aunque nos parezcan que son un poco exagerados y claro, el andar cargando en tu mochila de correr todo ese montón de cosas, uno dice quizás no es importante, pero lo mejor es, porque uno no sabe en la montaña lo que va a suceder. Posiblemente el clima te diga que está soleado Sí. y a medio camino te empieza a caer una gran tormenta o no puedes ver o qué sé yo, lo de la lamparita y todo eso. Pues miren, a pesar que los retos que trae el Trail Running Run es súper interesante y te ofrece muchas cosas que correr, más que correr en la calle, ojo, no estoy menospreciando la calle porque siempre hay un conflicto entre los corredores de calle y los corredores de montaña, que por cierto tengo un programa apartado para eso donde vamos a hablar con una corredora que no hace calle por nada del mundo
y con un corredor de calle que no hace montaña por nada del mundo. Y es un conflicto que es interesante saber por qué ese odio al asfalto y a la montaña de cada uno. Pero eso va a ser en otro programa. El punto es que el contacto con la naturaleza, los paisajes que encuentran, hace que correr en trail sea toda una experiencia. Y por eso no me sorprende que hoy tanta gente busque más hacer montaña que antes. Se ha convertido en una modalidad que realmente a los corredores nos interesa experimentar por todo lo que nos ofrece, aparte de ejercitarnos. Hay una carrera particular que epitomiza todo lo que hace tan interesante el trail running, y ya hemos hablado de ella. Es el Ultra Trail de Mont Blanc. Hemos hablado de esto en programas anteriores, pero para los que no saben, esta carrera es el pináculo para cualquier para trail runner, similar como lo es el Maratón de Boston para los corredores de calle. Para clasificar a la Ultra Trail de Mont Blanc, primero debes participar en ciertas carreras alrededor del mundo llamadas Index Race. Estas son como pruebas que te permiten evidenciar que estás listo para Mont Blanc. Aunque no lo crean, aquí en El Salvador hay varias. Y de hecho, justamente por eso estamos hablando hoy con Ricardo, habrá una. Es la Ultra Trail de Comasagua. Esta se llevará a cabo el 1 de octubre de este año y la carrera estará cumpliendo una década este año. Así que no se la pueden perder. Ricardo, tú que organizas esta carrera y por lo que ya entendí, fue la primera carrera que organizaron como organización. Cuéntanos. ¿Cómo es esta carrera? ¿Qué es lo maravilloso de esta carrera? Yo ya me la puedo porque he corrido varias veces, pero prefiero que tú nos contés qué es lo maravilloso de la carrera de Comasagua. Bueno, esta carrera, la verdad que con esta nacimos como organización. Empezó como Comasagua Trail Race. Ajá. Y luego fue evolucionando con los años. Recuerdo que en la primera edición, como Comasagua Trail Race, empezamos con 2 distancias, una corta de 8 kilómetros, luego una grande, o entre comillas, de 20 kilómetros. Y luego el siguiente año fue evolucionando de Comasagua Trail Race, Reto al Peñón, porque involucramos ya el icónico Peñón de Comasagua, que es una peña, es un peñasco increíble, que tiene ahí está, que tiene una vista panorámica hacia el mar. Y ahorita en esta época que es lluviosa, se ve todo verde, mucha gente está yendo a ver los amaneceres, atardeceres en el Peñón. Entonces, se convirtió en una parte icónica del recorrido de la carrera. Y hasta que añadimos una distancia de una distancia ultra, que es una distancia arriba de los 45 kilómetros. Ya le llamamos Ultra Comasagua o Ultra Trail Comasagua. Hoy en día es conocido como UTCOM por su abreviación, ¿verdad? UTCOM, y una de las cosas que esta carrera atrae, uno es por su diversidad de terrenos, diversidad incluso de microclimas. Y tiene de todo. Corre uno por cafetales, maizales, cruzarrillos, tienen cascadas. De hecho, la ruta larga pasa por 3 cascadas, imagínate. Pasa por senderos de bosques nebulosos, pasa por el Peñón de Comasagua. Y la verdad que a pesar de que no hay mucha altura, pero precisamente por su ubicación geográfica, que es en la cordillera del Bálsamo, le pertenece al Departamento de la Libertad, hay horas del día, por lo menos en la mañana y en la tarde, incluso ya después de las 2 de la tarde, se pone muy fresco. Hay neblina, en la mañana uno tiene que ponerse su chaqueta porque hace frío, entonces el clima es delicioso, pero también hace calor durante el día. Es una carrera, la verdad que por todas esas características, creo que una de las carreras de las rutas favoritas del Trail Runner aquí en El Salvador, y estamos bien emocionados porque este año estamos celebrando una edición especial. Mira, me encanta porque la verdad, como tú decías, tiene microclimas y de verdad uno puede estar muriéndose del calor, al ratito llegan las cascadas y uno se baña. O sea, la gente cuando ha visto fotos mías y te metiste y te mojaste, y yo, sí, y ¿cómo hiciste? O sea, la verdad que la gente lo ve como una cosa así como extraña, pero realmente es súper increíble cada microclima que hay. Sí. ¿Y eso qué? No estamos hablando de la distancia larga, porque justamente eso voy a preguntar. Empieza con una carrera de 8 y 20 y ha terminado en distancia de, corregime, ¿una de 12?
una de 23. 20, bueno, de hecho, después fue de 10. No, la de ahorita, la de Ah, ahorita. la ahorita, La sí. de ahorita es 12, 12, 22, 22, 33, 50 y 70. 80. 80, o sea, 80 kilómetros en esa zona, te puedes imaginar todo lo que te vas a encontrar. O sea, 80 kilómetros, estás hablando de una cantidad de kilómetros increíble. ¿Cómo realmente se prepara un corredor? Bueno, es que los que corren 80 creo que no han de ser mucho, pero aquí están contados los que hacen semejante distancia. Vámonos a la distancia de 33, que creo que es una distancia corrible, interesante, bonita. Ahí cruzas un montón de lugares súper bonitos. ¿Cómo se prepara un corredor de este tipo? Y mi segunda pregunta es, ¿qué distancia le recomendarías a una persona que ya corre calle, no un novato? Una persona que ya corre calle, ya ha hecho maratones, o sea, ya está constantemente, pero solo ha hecho calle. ¿Qué distancia le recomendarías? Pero primero me encantaría eso. Bueno, la verdad es que la preparación pues implica una preparación física también acompañada pues por, nosotros le llamamos aclimatar, ¿verdad? Mucha gente realiza sus entrenos en lugares cuya temperatura, terreno es muy similar al del recorrido de la carrera. Entonces es bien importante a la hora de prepararse y obviamente dependiendo la distancia, en este caso por ejemplo la de 33 o distancias mayores, es bien importante que tenga en primer lugar un tiempo prudencial, ¿verdad? Un tiempo prudencial para de entrenos, estamos hablando si es una distancia ultra, puede ser hasta de 14 a 16 semanas, ¿verdad? Pero si es una distancia menor, entre 20 y 33 kilómetros, como en este caso de UTCOM, pues podemos hablar de un tiempo entre 8 a 10 semanas, pero también entrenar a conciencia en el sentido que y tomar en cuenta los aspectos que yo te mencionaba de terreno, de clima, y bueno, asegurarse de llevar los accesorios adecuados, hidratación, suficiente hidratación en su chaleco o en sus reservoirs, como le llamamos, o botellas, calzado adecuado, qué tipo de terreno nos vamos a enfrentar, si con terreno lodoso, con mucha piedra, plano, etcétera. Entonces, pero es bien importante pues tomar en consideración todos esos aspectos a la hora de prepararse, entrenar y probar también incluso qué cosas qué cosas puedo con qué cosas puedo alimentarme, por ejemplo. Sobre todo en este tipo de carreras que son bien exigentes, a veces el desgaste de energía implica obviamente que consumamos más comida o alimentos durante la carrera. Cuando digo alimentos no me refiero a platos de comida, sino que estamos hablando de, por ejemplo, de barras energéticas, geles, fruta, cosas livianas. Bueno, yo hasta he visto corredores sacando huevos duros de sus mochilitas. Y aunque parezca, bueno, hasta papas. Y de verdad, las papas, o sea, si usted las lleva en su bolsita, son espectaculares. La gente que no corre realmente dice, ¿cómo es posible que lleven ahí el huevo duro? Pero de verdad que a la hora de estar corriendo esas cantidades de distancia en esos terrenos, le devuelve la vida a uno de una manera increíble. Y eso, la importancia de ese tipo de alimentación es precisamente que asegurarse que lo que esté consumiendo también contenga esos minerales que perdemos nosotros a la hora de sudar, ¿verdad? Estamos hablando de potasio, sodio, todos esos minerales que nosotros desgastamos o liberamos a través del sudor. Y recuerden que este tipo de carrera, por ser bastante exigentes, pues hay un mayor esfuerzo y por eso que en el recorrido de las carreras nosotros ponemos puntos de abasto, no solo con hidratación, sino que también proporcionamos alimentos como, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, huevos duros, papas, que son tomate, que son ricos en potasio, entonces... Que usualmente no los ves en las carreras de asfalto. Yo por lo menos nunca he visto ni huevos ni papas en una carrera de asfalto. He visto otras cosas, pero no ni papas ni huevos, solo lo he visto en las carreras de asfalto. Otro punto importante, ya casi se me acaba el tiempo del programa, pero otro punto importante que no tomamos en cuenta, sobre todo cuando somos novatos haciendo esto, son los tiempos de corte.
creo que eso es bien importante para el corredor. Esto nos pasa generalmente cuando pasas en la distancia 33, que ya tenés, corregime si me equivoco, que ya tenés tiempos de cortes y uno no va pensando, porque de verdad que miren, uno va todo emocionado ahí, tomándose fotos por lugares que nunca en su vida ha pasado. Y llega un momento que te das cuenta que el tiempo para llegar a tu corte más próximo se te acabó. Entonces uno debe hasta de estudiar la ruta, por eso es que es diferente a la calle. En la calle no pasa eso. Bueno, en una maratón sí, porque te dicen tenés 8 horas para correrla y punto. Pero no hay un lugar de corte. En las carreras de montaña, sobre todo cuando son largas, sí tenés esos tiempos de corte que tenés que tenerlo bien claro, estudiar la ruta. Bueno, tal vez no estudiar la ruta, estudiar el tiempo. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que, bueno, el propósito de los tiempos de corte se realiza, bueno, en primer lugar, son medidas de seguridad, ¿verdad? Medidas de seguridad y también estándares que se implementan en carreras, o sea, estándares de calidad también que se implementan en carreras a nivel internacional. Y estos cortes nos permiten, son medidas para cuidar del corredor, ¿verdad? No, y no solo del corredor, sino que también del staff organizador. Porque hay que recordar también que desde tempranas horas para una carrera hay un staff organizador que está en la montaña esperando que usted pase como corredor y pasan ahí muchas horas bajo el sol, bajo la lluvia. Entonces, se imaginan un equipo extenso esperando, si no hay corte, tendrían que esperar hasta la última persona. Y si esa persona se tarda demasiadas horas, estamos exponiendo no solo al mismo corredor, exponiéndolos a sobreexigir su cuerpo, que no es saludable, se puede dañar, se puede lesionar o incluso a algo extremo hasta perder la vida. Pero también estamos exponiendo a un staff organizador bajo cualquier elemento del clima en la montaña. Entonces son medidas de seguridad y también eso permite a nivel de logística también tener un mayor control sobre todos los corredores. El tema está de que como organización nosotros tratamos de que la experiencia de cada uno de los corredores sea la mejor. Y si bien es cierto, hay algunos que les gusta sufrir la corrida, pero el tema está que todos tenemos un límite, ¿verdad? Hay un límite. Entonces, eso de los cortes es bien importante y precisamente que antes de una carrera se da a conocer no solo el recorrido, las altimetrías, pero también cuáles son los puntos de corte y cuánto tiempo tienen para llegar a ese punto, que por lo general es un punto de abastecimiento y que está cerca o tiene acceso o es accesible para que lo vayamos a recoger en un vehículo y traerlo de regreso a meta. Mire, si usted no quiere ser expuesto a que lo traigan en un camioncito con la vergüenza de que no terminó la carrera, no se exponga a irse a una carrera sin entrenar. Eso es lo peor, porque la verdad que el que no llega al corte es simplemente porque no está entrenado para esa distancia. Entonces es mejor que usted entrene bien y diga, soy capaz de llegar en este tiempo a este lugar, o mejor quédese en la carrera de menos distancia y en la que su cuerpo cree que le va a llegar, pero no se exponga a ese agravio de llegar a la meta en un carrito, ahí todos aplastados y que no le den medalla. Y si usted no llegó corriendo, mejor ni vaya a pedir la medalla. Nada más lo digo como recomendación. Y bueno, y lo otro que lo que tú me preguntabas, Ileana, es cómo saber a qué una persona, un corredor ya de asfalto, cómo saber a qué distancia debería de hacer, ¿verdad? Mi recomendación es sencilla. Si digamos, si usted ha hecho únicamente una vez una distancia medio maratón, es decir, 21 kilómetros en calle, pero solo ha realizado una vez, mi recomendación es que no se lance a hacer la misma distancia en montaña, sino más bien haber realizado varias carreras de por lo menos unas tres, pero de preferencia unas 3 a 5 en calle para poder hacer la misma distancia en montaña. La verdad que siempre es una recomendación que hacemos, no hay prisa, hay más tiempo que vida, así que lo importante es disfrutar del proceso, disfrutar del camino y les aseguramos que cada distancia va a ser una aventura para usted. Entonces, si usted ya pero se siente físicamente preparado y ya domina la distancia, pues usted ya está preparado para también hacer la misma distancia en montaña. Ricardo, para terminar,
últimos tips y dónde se puede comprar la carrera, porque creo que todavía hay cupos, todavía esto es en octubre, estamos en septiembre, o sea que todavía hay, estamos en agosto, perdón, estamos en agosto, todavía hay como tiempecito o ya se cerraron, no, ¿verdad? Todavía no. Todavía están disponibles, pero Ajá. estamos A ya punto a de. punto de. Bueno, pero Sí. para los que no, todavía no han comprado, ¿dónde pueden comprar? Y tus últimas recomendaciones para los que vamos a correr esta carrera. Bueno, pueden adquirir la inscripción de UTCOM Gold Edition. Por cierto, esta edición es la 10ª edición de Comasagua. Pues celebramos la 10ª edición, son los 10 años. Y por eso le hemos denominado Gold Edition. La carrera consta de 5 distancias, perdón, 12, 22, 33, 5 y las 2 distancias de ultra que son 50 y 80 kilómetros. Se puede inscribir tanto en línea en la plataforma de amigo.com. Ahí puede realizar su inscripción desde la comodidad de su casa o de cualquier dispositivo móvil o de su computadora en casa. Y también puede hacerlo en puntos de venta que hemos establecido. Cualquier mayor información puede buscarnos en redes sociales, en Instagram y Facebook como Trail Runners de Salvador. Ahí está toda la información. O directamente también a la plataforma de amigo.com. Solo ingresa al evento de UTCOM Gold Edition y ahí está todos los detalles acerca de la carrera, cómo hacer para inscribirse. Recuerden, tienen ya muy poco tiempo porque ya llevamos un 90% del cupo lleno. Eso en cualquier momento se va a llenar. Así que estamos esperando a 650 atletas. Okay. En todas las distancias. En todas las distancias. Estamos esperando 650 atletas y de varios países también. Tenemos atletas ya inscritos de Guatemala, Costa Rica, Honduras, México, Colombia, Estados Unidos, así que va a estar bien interesante. ¿Cuál es tu distancia favorita? A mí en lo particular, mira, yo como corredor, una de mis distancias favoritas es la de 50 kilómetros, aunque mi sueño, o por lo menos no me quiero morir sin antes hacer 100 kilómetros, pero esta carrera, la ruta, claro, en montaña sucede algo, que entre mayor es la distancia, más bonita el recorrido porque obviamente conoce más del recorrido y hay una más variedad de paisajes, de bellezas naturales, etcétera. Sin embargo, la de 33 kilómetros de esta distancia reúne digamos como los atractivos principales que tienen las distancias ultras. Okay. Y las distancias de 12 y 22 kilómetros tienen por lo menos todas las distancias, porque algunos me preguntaban por ahí, ¿pasan por el Peñón? Ajá. Sí, todas las distancias Creo que eso es importante, de porque UTCOM Gold Edition van a pasar por el Peñón de Comasagua. que no siempre ha sido así. No siempre, porque Ajá. la de 12 y 22 antes era 10 y 20 Ajá. y antes estas no pasaban en el Peñón, Ajá. sino que pasaban únicamente por cascadas. Ujú. Pero esta vez todos van a pasar por el Peñón, que es uno de los lugares favoritos de este recorrido, así que... Ahí nos vemos en esa gradita rumbo al Así Peñón. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Me alegra mucho de verdad que tengamos estos espacios para correr en montaña, al aire libre y disfrutar de algo tan bonito como es Comasagua, de verdad conocer nuestro país a través de correr. Pues se vienen más carreras de montaña también, así que estén muy pendientes de las redes sociales. Ricardo, es algo bien importante, todo está en sus redes sociales, por favor vaya a leerlo y no ande preguntando, mire, ¿y a qué hora es que sale la carrera? Es que todo está ahí puesto en sus redes sociales, así que no se haragán y mejor vaya a leer cada una de las indicaciones que están en sus redes sociales, porque ahí está a donde entregan los kits, las horas de salida, los cortes, todo, absolutamente todo está ahí, pero como a veces somos muy cómodos, no leemos, así que mi recomendación es que de verdad vaya a leer y no se vaya a la carrera sin estar seguro de todos estos detalles importantes de la carrera. Muchísimas gracias, Ricardo. Espero poderte entrevistar en otra oportunidad para hablar de otras carreras de montaña que se vienen en lo que termina el año. Y bueno, para gusto se hicieron los colores y ya hablamos de montaña, pero también nosotros como Runner 503, que también amamos el asfalto, porque hay que decirlo, también nos gusta la calle.
se vienen 3 carreras importantes para nosotros. El 15 de septiembre, corramos por la independencia. Recuérdense que aquí el único requisito que le ponemos al corredor, aquí no tiene que pagar nada. El único requisito es que vaya de azul y blanco, que lleve su bandera y que la pueda ondear ese día para que celebremos la fortuna que tenemos de ser salvadoreños, y por supuesto también todos los centroamericanos están invitados a esta carrera. Esto es el 15 de septiembre a partir de las 7 de la mañana. Tenemos distancias de 3, 5 y 11 kilómetros. Después vamos con los 80. Miren esta canción, así va a decir que estoy pensando en música. Esta carrera me tiene muy emocionada, es nuestra primera edición. Ahí estoy viendo, leyendo que los corredores ya se están preparando con sus disfraces. Vamos a premiar al disfraz más creativo, auténtico. Todo va a girar alrededor de los 80. Esto es el próximo 8 de octubre. Así que los invitamos a que no se lo pierdan. Pueden ya inscribirse para que no se vaya a quedar sin su cupo. Es un cupo limitado también para esta carrera, para que usted esté pendiente. Y por supuesto, nuestra carrera icónica, 6º año consecutivo en realizar, bueno, tal vez no consecutivo porque tuvimos que parar en pandemia, pero el 19 de noviembre se viene nuestra carrera de distancia 5, 10 y 21 kilómetros. Así que los invitamos. Muy pronto estaremos ya iniciando la preventa de esta carrera para que volvamos a vivir la emoción de correr 21 en una ruta complicada, difícil, pero que yo sé que a muchos corredores nos encanta ponernos más retos. Muchos corredores lo hacen por primera vez, hacen los 21 en nuestra carrera. Así que ahí están nuestras invitaciones para que se inscriban. Lo pueden hacer a través de la plataforma de Smart Ticket y pueden buscar en nuestras redes sociales más información. Ahorita la que está a la venta es la de los 80, pero próximamente vamos a tener la preinscripción de Runner 503, la carrera. Me despido de ustedes deseando de verdad que tenga un feliz jueves. Feliz provecho si usted va a cenar en este momento. Gracias por estar en compañía de nosotros y nos vemos en el próximo programa de Runner 503. Algo muy importante que tiene que recordar siempre: todo es posible, solo es que suceda. Hasta la próxima.